Amante Padre Celestial, muchas gracias te damos por el don de la vida, gracias porque usted es bueno, Señor, para siempre su misericordia, y porque nos permite nuevamente estar congregados a través de esta reunión virtual, Señor, en nuestra clase de matemáticas, de física, de lógica, Biblia, Señor, en la que podríamos estar, o las clases de BTP, Señor. Siempre tú nos acompañas y siempre hemos rogado pues que tú puedas darnos el favor divino para poder aprovechar al máximo el tiempo educativo, Señor, que hemos de estar. Gracias por la vida de cada uno de los chicos, de las familias, de estos jóvenes, Señor, también. Te suplicamos nos continúes acompañando en este día. Porque en el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos conforme a su voluntad. Y también rogamos el perdón de nuestros pecados. Amén. Ok, muy bien, chicos. Entonces, vamos a tener una alabanza y luego continuamos. Denme chance que cargue este todo. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté. Pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder. Y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Bien, jóvenes, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar con nuestra clase de hoy. Vamos a entrar a el tema pues que básicamente solo hablamos de él de manera como introducción y era ¿cómo se llama? Los ejercicios de presión hidrostática, ¿se acuerdan? Vamos entonces a hacer un par de ejemplos. Solo me van a dejar colocarlos por acá. Ya lo pongo como será. Los ejercicios de presión hidrostática son igual de simples a
los que han estado solo 5 elementos que no son una gran cosa como para preocuparse, ¿no? Entonces, ahorita te lo voy a compartir. Bien, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver? ¿Sí? Sí. Por favor, confírmame abriendo su micrófono. Ok, listo. Bien, entonces, lo primero es lo primero, jóvenes, con este asunto, y es el poder hablar de la fórmula. ¿Ok? ¿Qué es la presión hidrostática? ¿Qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática, jóvenes, es la presión que se ocurre en una partícula cuando está sumergida, básicamente cuando estamos trabajando con partículas que están sumergidas en agua o en cualquier otro fluido. No necesariamente tiene que ser agua, puede ser en aceite, puede ser en mercurio, puede ser en alcohol, puede ser incluso en algún metal líquido, etcétera. Tantos fluidos que pueden haber por ahí. Con ustedes ya hemos estado hablando acerca de los fluidos, sus características, y también me han comentado qué es un fluido, qué tipos de fluidos ustedes conocen. Entonces, como estamos hablando de una presión que está sumergida, de partículas que están sumergidas en un recipiente, qué sé yo, pero siempre en un medio acuoso, un medio de fluidos, vamos a trabajar con la siguiente fórmula, ¿no? Presión va a ser igual. Y fíjense bien, vamos a considerar en este tipo de cálculo de presión la distancia, la densidad, que la vamos a representar con la letra D en este ejercicio, en este apartado. Lo vamos a multiplicar por la gravedad terrestre, salvo que nos digan otra cosa, y también por la altura, que la vamos a representar con la letra H. ¿Ok? Entonces, la presión hidrostática la podemos poner P sub H, si ustedes gustan. P sub H, o presión hidrostática, va a ser igual al producto o multiplicación de la densidad del fluido, chicos. Densidad del fluido donde esté sumergido la partícula. Entonces, este va a ser, para especificar, densidad del fluido por la gravedad, por la altura, o esto vamos a decir, o profundidad a la que se encuentra el objeto. ¿Ok? Profundidad, vamos a decir. Profundidad. Si pueden ir copiando esta fórmula y poniéndole estos pequeños detalles que le estoy poniendo aquí, sería excelente. Profundidad. ¿Ok? Entonces, esto es los datos que van a ayudarnos a poder encontrar esa presión hidrostática que está haciendo, o a la que está siendo sometido cierto objeto que está inmerso en un ambiente acuoso, como les mencionaba, líquido o fluido, como nosotros podemos llamar. Densidad del fluido por la gravedad, por la altura o profundidad a la que se encuentra dicha partícula. Ahora, ustedes y yo sabemos que la gravedad terrestre, a menos que la hayan olvidado, la gravedad terrestre es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esta es la gravedad. Este dato no va a cambiar salvo que yo diga o que los problemas que nos planteen digan algo diferente, pero la gravedad siempre la van a trabajar con el número 9.8. Algunos libros trabajan redondeando la gravedad a 10 metros por segundo al cuadrado. Nosotros vamos a trabajar con 9.8, que es la más aproximada, la que más se utiliza. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes recuerda cuál era la fórmula de densidad? ¿Algunos de ustedes recuerdan cuál era la fórmula de densidad? ¿Recuerdan? Fue la primera parte práctica que básicamente hicimos nosotros en física. Vamos a tener en cuenta cuál es la fórmula de densidad por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? De repente nos piden encontrar algún dato interesante. Recuerden que la fórmula de densidad es igual a masa entre volumen, ¿verdad? ¿Recuerdan esa fórmula? Distancia igual a masa entre volumen. Densidad. Profe, Ajá. no es peso por masa por volumen, algo así. No, densidad es masa entre volumen. La densidad. Y la presión atmosférica o la presión superficial también la vamos a tener ahí a mano porque también puede que nos ayude
en algún ejercicio de estos de presión hidrostática. Y esa era igual a fuerza entre área, ¿verdad? Esa era la fórmula de presión atmosférica o presión superficial. Bueno, la que me interesa completamente, pues es esta, y sin embargo hay que tener esos datos que les acabo de escribir aquí abajo por cualquier cosa, tenerlos a mano. Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando en esta ocasión. Muy bien, voy a borrarlas porque me va a aparecer en la siguiente diapositiva. Aquí está. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Voy a borrar esta parte de aquí. Tengo un primer ejemplo para que lo vayamos analizando. Dice el ejercicio, voy a mover esto acá. Dice el ejercicio, si la altura del agua dentro de una bañera es de 25 centímetros, si la altura del agua dentro de una bañera es de 25 centímetros y el tapón de la misma, fíjense bien, tiene un radio de 2 centímetros, me preguntan o me piden en el primer apartado, calcule la superficie del tapón. En el apartado B me pregunta o me pide que calcule la presión que soporta el tapón. Y en el apartado C me dice la fuerza mínima que hay que ejercer para quitar el tapón. Y vean, ya me dan el valor de la densidad del agua y es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del agua dulce, si yo mal no recuerdo. ¿Ok? Entonces, interpretemos primero el ejercicio. ¿Qué significa eso de, en el inciso A, la superficie del tapón? La superficie del tapón, esto que está acá, voy a cambiar de color. La superficie del tapón no es más que calcular el área del tapón. Área, superficie. Cuando me pidan la superficie, es porque me están preguntando por el área. ¿Ok? El área del tapón. Pregunta. La presión es la fuerza. Ajá, no, la presión es la presión, no es la fuerza. La presión es la presión. No me confunda presión con fuerza. La presión es diferente. La fuerza es parte del cálculo de la presión atmosférica, por ejemplo, ¿verdad? Pero no es lo mismo. La fuerza es la fuerza, eso. Otro dato que me están pidiendo aquí. Entonces, aquí me están pidiendo área del tapón, presión que está ejerciéndose en el tapón dentro del agua y la fuerza mínima que yo debería de utilizar para poder abrir o para poder quitar el tapón, ¿verdad? Del cual le estamos sacando nosotros el aire. De tres cosas bien interesantes en este ejercicio. Ok, entonces, pregunta. Fíjense bien por acá. A mí me dice que el tapón tiene un radio de 2 centímetros. Un radio de 2 centímetros. ¿A alguien le recuerda algo especial ese radio? ¿Qué hacían con ese radio ustedes con la prensa hidráulica? Vamos a ver, acaba de pasar ese tema de la prensa hidráulica. ¿Qué hacían? Vamos a ver lo que hicieron los ejercicios, los que se esforzaron. A ver, vamos. ¿Para qué le servía ese radio en la prensa hidráulica? El radio de los émbolos. No era para encontrar el área. Era para encontrar las áreas de los émbolos, ¿verdad? Del área Recuerdan que los émbolos eran de formas circulares. Ahora, pregunta. Bueno, es más que decir, ¿no? Porque las bañeras a veces son diseñadas de manera diferente, pero ¿cuál es la forma de los tapones de las bañeras por lo general? ¿Cómo es la forma? Como círculo. Por lo general, ¿no? Por lo general, por lo general, los tapones de las bañeras o los desagües de sus baños, donde está su regadera, son de forma circular, ¿verdad? Bueno, la bañera es igual, los tapones, por ejemplo, los fondos de sus lavatrastos, los fondos de sus lavabos, donde lavan las manos, también son circulares. Son raros y contados los que son de forma cuadrada, si es que no existe. Entonces, el radio que me están dando aquí del tapón me sirve para calcular su área. Y como es de forma circular, como dice Daniela, entonces yo voy a encontrar la superficie o área del tapón utilizando la fórmula del área del círculo, que era pi por r al, ¿recuerdan? Pi por r al cuadrado. Entonces, para el inciso A, ¿qué datos tengo en el inciso A? Tengo el radio del tapón, que es igual a 2
centímetros. ¿Ok? 2 centímetros. Ahora voy a tener mucho el cuidado de fijarme que, por ejemplo, en el inciso C, la densidad del agua me la están dando en metros cúbicos. Entonces, me alerta a mí el ejercicio a fijarme, ok, tengo todas las unidades que son de longitudes, como metro, en todo el ejercicio, y me fijo que no. Y aquí tengo metros cúbicos. Ese radio tiene que estar en metros. Correcto, porque si la letra C, fíjense que es el que me va a dar la pauta a mí. El inciso C me dice que la densidad está en kilogramos por metro cúbico. Metro, no centímetro. Y yo me fijo que la altura de la bañera está en centímetros y el radio está en centímetros. Significa que estos que están en centímetros los tengo que pasar a metro. Por lo tanto, voy a calcular cuál es el radio en metros. Para poder hacer eso, lo único que voy a hacer es dividir 2 entre 100. Voy a dividir 2 entre 100 centímetros. ¿Ok? 2 entre 100 centímetros. Porque recuerden que 100 centímetros es igual a un metro. ¿Cuánto da 2 entre 100? 0.0. 0.02. 0.02 metros es el radio del tapón. Y eso es lo que voy a hacer ahorita porque solo estoy haciendo el inciso A. Bueno, con este dato yo voy a encontrar el área del tapón. Entonces voy a decir área T, área de tapón. Sería igual al número pi, multiplicado por el radio al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esto es muy simple. Ustedes ya trabajaron esto. Área del tapón sería igual a tener pi por paréntesis 0.02. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar esto? Háganmelo, por favor. No olviden colocarle el cuadrado para que les dé el resultado correcto. ¿Ya lo hicieron? Pi por 0.02 elevado al cuadrado. Me lo dejan en decimales, por favor. En el caso de Daniela, creo que en el caso de Andrea, que tienen las calculadoras en la computadora, si están utilizando esa calculadora, el resultado les va a quedar con el número pi. Toquen S-D para que les quede todo en centímetros. Si lo hacen en la calculadora virtual. Si lo hacen en la otra, les va a dar ya en decimales. ¿Ya lo hicieron los demás? Profe, a mí me dio 1.25. No sé si A mí eso también, pro. Ok, 1.25. No tiene ningún por 10 a la 10 ni nada, ¿verdad? Tiene por 10 a menos 3. Ok, entonces más pequeño. Por 10 a la menos 3. Fíjense bien en ese dato porque es un número muy pequeño. Entonces tiene la potencia por 10 a la menos 3. No solo vean el número, fíjense en esa pantallita de la calculadora. ¿Les da así o no? Ahí está. Sí, pro. ¿Seguros? Ok, entonces tenemos como resultado del área del tapón. El área del tapón nos queda de la siguiente manera. ¿Ok? El área del tapón queda 1.25 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Profe, Ajá, pregunta. ¿por qué por 10? Porque me están diciendo que eso fue lo que dio por 10 a la menos 3. Es un número muy pequeño, entonces la calculadora lo convierte en notación científica. Voy a tratar de hacerlo yo por acá con mi calculadora. Para ver si da igual a lo que ustedes les da ahí. 0.02 elevado al cuadrado. Sí, es 1.25 por 10 a la menos 3. A mí ya me lo da en decimales. A mí me da 0.00125663706. Los que están utilizando que no esté en notación científica les tiene que dar 0.00125. Pero en notación científica es más corto y queda así. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Consultas hasta ahí? Esto todavía no es el cálculo de la presión, solo hallamos el área porque es lo primero que nos están pidiendo. Ahora sí vamos con la presión que soporta el tapón, ¿ok? La presión que soporta el tapón. Ok, vamos. Profe, Ajá. ¿cómo hizo para que le diera 1.25? Porque a mí no me da eso. ¿Cómo te queda? 0.0013 creo, no sé por ahí. Bueno, es lo que te acabo de decir, que tu calculadora te lo da de manera simplificada, o sea, te lo da de manera expandida, pues no te lo transformó en notación científica. Entonces, está bien el dato que tienes ahí. Está bien.
Si quieres verlo, Andrea, como notación científica, toca la tecla Shift y luego la tecla ENG. ENG. Te va a ir apareciendo por 10 a la algo, te va a ir apareciendo esas cosas por ahí. Si lo tocas 2 veces, pero no necesariamente te va a dar exactamente por 10 a la menos 3, porque algunas calculadoras ya están programadas. Pero tu dato de 0.0013 está bien también. Si yo resuelvo esto, 1.25 por 10 a la menos 3, me va a quedar como 0.00125 y algo, como que redondeado te va a quedar a 0.01213 también. Está bien tu dato, el dato que me estás dando está correcto. Una Bien. pregunta. Ajá. Para dar el resultado, ¿cómo tengo que ser? O sea, pi por 0.02 sobre 2. ¿Cómo lo hago? Elevado al cuadrado. Ujú. Así. Déjame ver, se me va a borrar, es que se me va a borrar todo esto si lo quito. Agarra tu calculadora, sabes cómo meter el número pi, ¿verdad? Eso lo aprendí. Ustedes, bueno, se supone que ustedes hicieron estas áreas el parcial pasado. ¿Sabes cómo meter el número pi? No recuerdo. Shift, toca la tecla Shift y luego toca la tecla EXP de tu calculadora y te va a aparecer el numerito pi. ¿Te apareció? ¿Te apareció, Mónica? Sígueme. ¿X qué? Your alarm is set for 2 hours and 30 minutes. Abajo, EXP. Yo tengo calculadora, pero no me sale. Myself too much. Muéstrame tu calculadora, ¿qué calculadora estás utilizando? Científico. Sí, pero necesito ver qué tipo es. ¿Es de las Casio que pedimos? Casio. Sí, entonces toque la función Shift, primero y luego toque abajo por donde está el igual. Aparece una tecla que se llama EXP. Ok, ya la vi. Entonces toca Shift, EXP y te va a aparecer el número pi en la pantallita. ¿Ya te apareció? Sí, pero. Bueno, ahora abra paréntesis, meta 0.02, cierre paréntesis. Y luego toque la tecla que dice X al cuadrado. Ahí en su calculadora hay una tecla que dice X al cuadrado y le va a aparecer un 2 sobre el paréntesis que cerró. Sí, pero ya. Gracias. ¿Cuánto te quedó? 1.25 Por 10 a la menos 3. Fíjate al final si hay un por 10 elevado a la menos 3. por 10 menos 3. Ok, tiene que escribirlo así, como está ahí en la calculadora. A la menos 3, no le pongan 0.3 porque ellos ponen 0.3, pero pongan menos 3. Bueno, pasamos esto del área. Todavía no hemos terminado. Eso solo fue el área. Ahora vamos con el inciso B. Vamos ahora con el inciso B. El inciso B ya sí me pide la presión. ¿Ok? Esta sí es la presión y es la presión hidrostática. Entonces, vamos a encontrar la presión hidrostática. ¿Ok? Para hallar la presión hidrostática, colocamos la fórmula presión hidrostática igual a la densidad por la gravedad por la altura. ¿Tenemos esos datos? Sí. Conocemos que dice que la altura del agua de la bañera es de ¿cuánto? ¿Es de cuánto? 25 centímetros. Entonces, esa altura, ojo con esto, jóvenes, porque en los ejercicios no les va a estar hablando solo de altura directamente, les puede hablar de profundidad o que un objeto está a tantos metros debajo del agua. Todo eso significa altura. Entonces, la altura H que tenemos aquí es 25 centímetros. Hay que pasarlo a metros porque estamos trabajando con metros. Entonces, para transformarlo, solo vamos a dividir 25 entre 100. 25 entre 100 y eso nos va a dar igual a 0.25 metros. ¿Ok? ¿Qué más conozco yo? Aquí tengo ya mi altura. Necesito también saber cuál es la densidad. Bueno, ya me dan la densidad y la densidad que me dan es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. 1000 kilogramos por metro cúbico. Y el otro dato que no me dan, pero que yo ya sé cuál es la gravedad. La gravedad. Y la gravedad es igual a tener 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Ahí están los datos que yo necesito. Entonces, aplico la fórmula. ¿Ok? pH entonces sería igual
pH sería igual a multiplicar, y lo voy a poner en paréntesis, la densidad, solo voy a poner los números, no voy a poner las letras, 1000, la densidad que vale 1000, por, ahora voy con la gravedad, paréntesis entonces, 9.8, miren, no le voy a poner las letras, solo los números, por la altura que sería 0.25, ¿ok? Ahí tengo ya mis variables sustituidas por los valores correspondientes. Háganme la multiplicación y díganme cuánto les da. 1000 por 2450. A ver, ¿alguien más que lo haga? 2400 para corroborar esa respuesta de Daniela. A mí me da 2450. Ok, perfecto. Pascales, porque estamos trabajando. Miren bien, ¿por qué nos da Pascal? Recuerden que Pascal es Newton por metro cuadrado, ¿verdad? Recuerden que Pascal es Newton por metro cuadrado. Recuerden, Pascal es igual a Newton por metro cuadrado. ¿Cómo supo, profe, que le quedó así? Bueno, para empezar, el 9.8 está en metros por segundo cuadrado. El 1000 kilogramos está con metros también, vamos bien ahí. Y la altura está con metros, entonces estoy bien ahí. ¿Qué sucede? Estos kilogramos es por metro cúbico, ¿verdad? Voy a deducirles cómo sacamos ese Pascal. Luego, el Newton está, perdón, el gravedad está en metros por segundo al cuadrado. Y por último tenemos nosotros por acá metro, ¿verdad? Lo que tenemos por este lado es encima kilogramos por metro al cuadrado. Vean ustedes. Y abajo tenemos metro cúbico por segundo al cuadrado. Y en esencia, si empezamos a eliminar variables, eso es lo que nos va a quedar. Arriba ya tenemos el Newton, ¿verdad? Y la parte de abajo se interpretará, dado que el tiempo es irrelevante, tenemos abajo entonces un metro, ¿verdad? Aquí me hace falta una de las variables. A ver, metro por segundo cuadrado, kilogramos por metro cúbico. Está bien, si elimino aquí, me queda metro cuadrado abajo. Ahí está. Kilogramos por metro. Perfecto. Por ahí va más o menos la razón de cómo encontrar esas variables. Entonces, cuando ya corroboren ustedes que tienen todo en orden, que la gravedad está en metros, que la densidad también coincida con que tiene su parte del volumen en metro cúbico y que la altura también esté dada en metros, basta entonces con que ustedes multipliquen y ya sabrán que la relación que hay entre ellas le va a dar Pascal, ¿ok? Pascal. Y es lo que nosotros vamos a tener ahí. Entonces, si ustedes se fijan, para encontrar presión hidrostática no es la gran cosa, porque casi siempre te van a dar la densidad de líquido en los problemas, y si no, te vamos a proporcionar una tabla con densidades de ciertos fluidos que tal vez no necesitamos tenerlos en la mente, ¿me explico? Entonces yo les puedo ceder una tabla, o ustedes pueden buscar las tablas en internet sin ningún problema, incluso haciendo una prueba ustedes pueden buscar la distancia, si es que no les están pidiendo eso como dato, ojo, porque si les piden eso como dato no les va a servir de nada una tabla aunque tengan un montón de densidades. Pero si el ejercicio no es para hallar la densidad, sino que para hallar la presión, y tú no conoces la densidad del fluido con el que estamos trabajando, entonces puedes buscar cualquier tabla de densidades y ahí encontrarás la densidad del fluido que ocupas. Ahora, eso en el caso de que el ejercicio no te traiga la densidad, ya como este, que trae 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Bien, entonces ya encontramos también nuestra presión multiplicando la densidad del agua 1000 por la gravedad 9.8 por la altura 0.25 y nos dio 2450 pascales. Una pregunta. Sí, pregunta. ¿Por qué el 25 centímetros lo dividió, creo, entre 100? Porque teníamos que dejarlo en metros, Andrea. Porque mire que la densidad está en metro cúbico, metro, la gravedad está en metro por segundo cuadrado, entonces también estos centímetros tenían que estar en metro, ¿ok? Estos centímetros tenían que transformarse forzosamente a metro para que todo coincidiera y se pueda hacer el trabajo.
¿Bien? ¿Listo? Ok, ¿no hay otra pregunta por ahorita? ¿No? Ok, entonces vamos a continuar con la última parte del ejercicio en la que nos pide hallar la fuerza mínima para poder quitar el tapón. Hasta aquí hemos recordado nada más cómo calcular un área de un círculo, porque eso ustedes ya lo debieron haber sabido del parcial pasado. Lo nuevo era hacer el cálculo de la presión hidrostática, ya lo hicimos, se dan cuenta que es tan fácil como multiplicar tres valores. Y por último, algo que ustedes también ya saben hacer, y es calcular una fuerza a través de la presión. ¿Cómo así, profesor? Bueno, a ustedes les están pidiendo en el inciso C, hallar la fuerza para poder quitar el tapón, ¿ok? Profe, ¿cómo voy a hallar esa fuerza? ¿Cómo voy a hallar esa fuerza? ¿Qué fórmula voy a utilizar? Bueno, en el inicio de la presentación les decía que tienen que tener en mente también que la presión normal es igual a ¿cuánto? A fuerza entre área. Y fíjense que a pesar de fuerza entre área, fíjense que a pesar de que estamos trabajando, dirán ustedes, con la presión hidrostática, estamos trabajando con presión hidrostática, ahora me dirán, profe, pero ¿cómo es posible que vamos a utilizar esa presión si estamos hablando de una presión debajo del agua? Estamos hablando de una presión debajo del agua, pero sigue siendo presión, chicos, sigue siendo presión. Así que la presión, la fórmula de presión atmosférica nos está sirviendo todavía. Lo que pasa que aquí, esta presión, el cálculo de la presión dentro del agua, pues ocupamos la gravedad y ocupamos la altura a la que se encuentra sumergido el objeto, pero no deja de ser presión. Por lo tanto, esta presión, aunque sea la de presión atmosférica, nos sirve para poder encontrar la fuerza que yo necesito. Por lo tanto, vamos a decir que la fuerza, la vamos a ¿cómo se llama? Despejar. Tengo la presión acá. Esto va a ser igual, si yo quiero dejar sola la fuerza, tengo que mandar a multiplicar la A con la presión, ¿verdad? Entonces voy a decir que la área o el área por la presión va a ser igual a la fuerza. ¿Okay? Esta es la fórmula que voy a utilizar. Fuerza igual a la presión por el área. ¿Tengo el área, jóvenes? ¿Tengo el área? ¿Conozco este dato? ¿Lo conozco? Sí. ¿Conozco la presión? Sí. Sí, aquí está el área y aquí está la presión que necesito, ¿ven? Entonces ya puedo calcular mi fuerza. Por lo tanto, voy a darle vuelta a la fórmula. Voy a poner primero fuerza igual, a decir, al área por la presión o presión por área, como ustedes quieran ver, esta es la fórmula. Entonces, significa que la fuerza va a ser igual a el área, que sería 1.25 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3, multiplicado todo eso por la presión, que son 2.450 pascales. ¿Ok? Multipliquen eso y ese es el valor de la fuerza. ¿Ok? 1.25 por 10 a la menos 3 por 2.450. Para poder poner ese negativo 3, hay una tecla en la calculadora que es como una flechita hacia arriba. Entonces usted escribe por 10, toca esa flechita para arriba y luego escribe negativo 3. Y eso es lo que le estará haciendo igual a este dato que está aquí. Profe. Todo Ajá. en paréntesis, ¿verdad? Sí, meten paréntesis 1.25, metan 1.25, justamente así en la calculadora, 1.25 por 10 a la menos 3, paréntesis 2.450. Profe, a mí me dio 3.06. ¿Alguien más le dio otro valor? Seguro que 3.06. 3.06. Sí. 3.06 Newton, porque es la fuerza. ¿Ok? Newton. Ahí tenemos entonces completo. Pero, ¿cómo podemos el menos 3? I've been training. Usted utiliza este símbolo. ¿Puede ver este símbolo que está aquí, Mónica? Sí, profe. Este símbolo. Entonces usted me escribe 1.25 por 10, escribe este símbolo y luego negativo 3, menos 3, cierra paréntesis y luego hace lo demás. ¿Lo tiene?
Dice error. Lo escribió mal entonces. 1.25 por 10, flechita para arriba, negativo 3, cierra paréntesis, ahora paréntesis 2450. Para que le dé 3.06 Newton. Por favor, los demás que están haciéndolo, inténtenlo. ¿Ya? ¿Lo encontró Mónica? ¿Lo hizo? No, profe. ¿Por qué no? Ok, sígame por favor, sígame por favor. Ponga en cero la calculadora, paréntesis. ¿Ya? Ok. Ya empezó con paréntesis. Sí, profe. 1.25 ahora. Ya lo tengo, profe. Ok, por 10. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué elevado? Esta flechita para arriba, ¿la encontró? Sí, profe. Ok, ahora escribe el negativo, pero le voy a pedir que utilice el negativo, un negativo que aparece en las teclas de arriba, un negativo que aparece entre paréntesis, ¿así ves? Hay un negativo que aparece entre paréntesis, así. ¿Lo viste? Sí, profe. Entonces, ese apriételo y luego escribe el número 3. ¿Ya? Ya, profe. Ahora cierre paréntesis, abra paréntesis y escriba 2450 y cierra paréntesis otra vez. 3.06. Ok, ahí está. ¿Listo? ¿Viste cómo lo hiciste? Así lo tiene que hacer. Ok, perfecto. Bien, chicos, chicas, el tiempo se nos acabó. Déjenme ver si puedo tomar una captura de pantalla. De repente los envío para que los copien. El ejercicio era una mezcla como para un repaso de ustedes, pero el ejercicio principal era hallar la presión hidrostática. Es sencilla, ¿no? La densidad, como les repito, ya se las van a dar o usted la puede encontrar en cualquier tabla en internet de alguna densidad de líquidos o fluido que no se lo den, si no se lo dieran. La gravedad siempre va a ser 9.8, así que lo único que usted tiene que estar muy atento es la profundidad o la altura, es lo único. De allí, lo único al tener los tres datos es multiplicarlos entre ellos. Recordar que para que le quede en pascal, la densidad tiene que estar en kilogramos por metro cúbico, la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado y la altura en metros. Justo como lo vieron ahí, cómo estaban esas unidades para que le queden pascal. Eso es todo lo que ustedes necesitan saber para presión hidrostática. Este fue un primer ejemplo, ¿verdad? Vamos a tratar la próxima semana de hacer un par de ejemplos más, así que voy a dejar la tarea. Yo creo que esta tarea era para hoy. No sé cuánto pueda. Sí, creo que era para el martes. ¿No era para hoy? Creo que dice 19. Hoy era de matemáticas.